Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buonasera, allora, como sea que se diga en los demás países, siempre un gusto llegar a ustedes. Bueno, ya ustedes saben que yo soy fanático de Dimash, me considero un dear. Entonces me acabo de enterar que Dimash tiene una pieza que se llama Ave María. Estoy nervioso porque yo no sé si él va a cantar el Ave María de Schubert o de Bach Gounod, no sé cuál va a cantar. O no sé si esta es una versión nueva, no lo sé. Si es el Ave María, el clásico, yo estoy listo, preparado para escucharlo en la voz de este caballero. Si no es ninguna de estas piezas, pues yo espero que me sorprenda igual. Porque cuando uno dice Ave María, eso no es cualquier nombre de cualquier canción. Así que vamos a ver, estoy viendo que es como en un teatro con público en vivo. Así es que debo pensar, dice que es en el 2021, así que es de este año, así que vamos a ver qué tal nos va con el Ave María de Dimash. Esto es grave. Uf, esto suena que va a ser épico. Uf, me encanta la ropa de él siempre. Ah, mira el pantalón, qué nice. Ah, la chaqueta blanca para cantar el Ave María, perfecto. Espera, antes de que empiece, está 100% concentrado desde que va a empezar. O sea, desde que arrancó la orquesta, él está ya en character, en personaje. Eso es tan importante para uno estar enfocado y conectado con lo que va a decir. Es que ustedes escuchan como que el tema del corazón. Cum, cum. Eso también es parte de los efectos para sentir que, como si fuera el corazón de él el que está latiendo. Wow. Imagínate tú. Porque en este momento todos nos elevamos una pulgada del piso. Ay, qué bendición la voz de este niño. Bello. Uh, el maestro. Este es el pianista que lo acompaña siempre. Esto es un maestro de clase mundial y el verlo ya en escena, eso te indica que esto va a tomar un giro importante. Voy a hablar de su vestimenta. Tiene una chaqueta que es la mitad blanca y la mitad negra. No tiene corbata, pero se ha puesto una cadena. Lo encuentro simple y sumamente elegante. La iluminación, el hielo seco en el piso. Miren, miren esa carita de esos dientes de niño, esa ternura en lo que está cantando. Ay, qué fantástico. Sube de tono. Imagínate tú. Ya empezó el coro. ¡Ah! ¡Qué belleza! Esto definitivamente que no creo yo que sea el Ave María ni de Gounod ni de Schubert. Bach Gounod ni de Schubert. Es una versión o es una pieza nueva. Hasta ahora no ha dicho una sola palabra, pero no ha tenido que hablar para que nosotros estemos en un viaje. En un viaje, vamos, no sé qué tipo de viaje, pero es muy céltico, es muy místico lo que está cantando. Ya con el coro de fondo le da la fortaleza, no que la necesite, pero hace más redonda la pieza. Bello. Ahí estamos viendo, porque son tomas bastante cercanas,
donde es que cuando usted ve que hace un movimiento así, es que le está metiendo fuerza. Esa nota es bien aguda y requiere empujar más aire todavía. Es como que decimos, aquí hay que trancar las nalgas para que eso llegue allá arriba. Ah, tierno. Me acabo de dar cuenta que no es una chaqueta, es un vest que tiene puesto, que es negro y blanco. Esto está espectacular. Ahí va. Arriba nuevamente. Espectacular. Entonces, es una nota muy aguda, pero hay una suavidad con la que no se siente que la nota invade el micrófono. Es muy piano como él ataca. Eso requiere una gran disciplina de diafragma y de aire. Y ver en las manos de él. Bello. Pero ¿y cuándo va a respirar? Bello. Ah. Qué espectacular. Hermoso. Imagínate tú. No sé si se han dado cuenta, pero acaba de hacer un silbido. Entonces, en su boca abierta, ha bajado los labios para tapar sus dientes, lo cual te demuestra una vez más que lo que está es protegiendo afinación en lo que está haciendo. ¿Qué? Oh my God. Él está jugando con la dinámica del volumen. No. Espectacular. Espectacular. ¿Qué puedo decir? Que me sigue sorprendiendo. Acaba de hacer una pieza de 4 minutos y medio que no ha dicho una sola palabra y me ha llevado en un viaje absoluto. Final del día, de eso se trata, ¿no? Cuando un intérprete te logra levantar de tu asiento y te logra viajar, logra su propósito. Y si eso lo hace con su voz, y si lo hace sin usar una palabra, solamente utilizando la vocal, pues entonces te indica que hay una mezcla de cosas importantes. Es una buena música, es una gran melodía, es una excelente orquestación, hay un coro maravilloso apoyando. No hemos hablado de la iluminación, del vestuario y de la escenografía, pero todo eso, al final del día, está en función de la voz y de ese intérprete, que pues es el gran conductor de todos esos elementos para que trabajen en función de su actuación, de su performance. Espero que hayan disfrutado, pueden buscarla, se llama Ave María del 2021 de Dimash Kudaibergen. Espero que lo hayan disfrutado. Una vez más, les agradezco sus comentarios y déjenme saber si quieren escuchar alguna reacción de alguna otra canción. Por lo demás, nos vemos en la próxima. Gracias.